Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, Richard, ¿por qué? Hoy es domingo. Corazón, voy a estar ausente lo que es una semana y por eso que quiero adelantar lo que es la lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Suscríbete, comenta, comparte de un like, corazón, ¿vale? ¿Para qué? Para que siga promocionando lo que es YouTube, tu signo, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, mi querido Géminis, corazón, gracias por tu apoyo, Géminis, siempre punteros. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que estás muy nervioso, muy nerviosa, cariño. Pero es que tu energía es como si fuera una montaña rusa, corazón. Hay días en la cual te quieres comer el mundo. Hay otros días, mi querido Géminis, en la cual tú sientes que todo es como muy negativo. Corazón, trata de buscar lo que es un equilibrio, mi querido Géminis, porque para todo va a haber solución, cariño, ¿vale? Pero tienes que cuidar tu cabecita. A ti tu talón de Aquiles, por decirlo así, es los nervios, Géminis. A ti te traicionan los nervios, corazón. Trata de buscar lo que es un equilibrio. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo y muchas gracias, cariño, por tu apoyo. Vamos a ver, empezamos, mi querido Géminis. Observa cada detalle, cada símbolo, cada figura, porque esto también es como una escuelita. Tenemos lo que es la carta de colgado, lo que te decía Géminis. Mira, si tú te das cuenta, este personaje está colgado, su mismo nombre lo dice. Pero si tú te das cuenta también, está colgado porque quiere, porque podría liberarse. Pero veo que este personaje pone como si fuera una forma de candado, cariño. Por más que a lo mejor quiere bajarse de esta manta, no puede porque su brazo hace como una barrera, cariño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros la solución lo tienes en tu mano. Yo lo que siento, cariño, que tu cabecita te está dando lo que es una mala jugada. Y esto es normal, ¿vale? Pero yo lo que te recomiendo, cariño, trata de estar tranquila, tranquilo. Si a lo mejor de repente estás muy nervioso en casa, trata de desconectar, vete al parque, camina un poco o simplemente, yo que sé, cariño, empieza a hacer meditación en casa. Porque siento como que algo te han dicho o algo te van a decir que a lo mejor te lo vas a tomar muy a pecho, Géminis. O puede ser que es una semana que simplemente me dice Richard, me ha llegado, ¿vale? Nos pasa, pero ¿sabes por qué pasa esto, Géminis? Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, ¿cómo puede ser que estoy tranquilo, estoy tranquila y de repente me empieza a faltar el aire, me suda la mano, estoy como ansioso, ansiosa? Eso es ansiedad. Eso no tiene una fecha específica, mi querido Géminis. Llega cuando llega, ¿vale? A lo mejor te llega la ansiedad el día en la cual tú estás feliz, el día en la cual tú estás tan alegre, cariño. No es cuestión de que tú en ese momento lo has pasado bien, lo has pasado mal, no. Por eso yo siempre digo, tienen que ir soltando poco a poco. A lo mejor hay una tristeza, hay un dolor, hay una preocupación que tú lo tienes ahí, cariño, y el cuerpo es como un globo. Va inflando, va inflando, va inflando, pero llega un momento en el cual revienta. Revienta. Y quizá de repente revienta el día en el cual tú estás más feliz que nunca, mi querido Géminis, ¿vale? Siento como que es una semana en la cual te envuelve la preocupación, Géminis. Por eso te digo, tienes que estar sereno, serena. Todo está en tus manos, cariño. Tú puedes liberarte, tú vas a ver la luz,
pero no te encierres en tu bucle, porque fíjate, este personaje está boca abajo, cariño, y aquí hay como un remolino, hay un bucle. Estás pensando constantemente en el mismo problema. Ya sabes que hay un problema, Géminis. Pues entonces, ahora hay que buscar soluciones, pero no te encierres en tu bucle. Siento que no puedes dormir. Y eso pasa porque estás pensando constantemente en lo que te estás echando en estos momentos. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, corazón? Vamos a ver signos, que Dios Universo me ayude. Me sale lo que es un Aries, me sale lo que es Sagitario o Acuario, me sale Piscis, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón, ¿vale? Mi querido Géminis, si hay algo que te molesta, cariño, y si hay algo que a ti te caracteriza, y siento decirlo así, si hay algo que a ti te caracteriza, cariño, que tienes la lengua muy larga, ¿vale? Y eso muchas veces te mete en problemas. Pero en este momento, Géminis, corazón, yo te doy la razón, cariño. Si hay algo que tú quieres decir a una persona en concreto, díselo. Díselo, ¿vale? Porque siento, Géminis, que tú estás pensando. Se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo. Tienes que hablar, Géminis. Ahora yo te doy toda la razón que tienes que hablar, ¿vale? Es cierto que a veces, cariño, pecas de esto, pero en estos momentos lo más importante para mí eres tú, cariño, ¿vale? Entonces, si esto te va a ayudar a que tú estés un poco más desairado, desairada, habla lo que te esté atormentando en estos momentos. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos dicen? La letra A, la letra E, la letra E otra vez, la letra R, la letra F, uno más, y la letra T, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi rey, mi reina, gracias, Géminis, siempre me apoyan. Es que son tan lindos conmigo y tan lindas. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Me dicen, escucha, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted, conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada. Cariño, a veces, mi querido Géminis, nos topamos con personas negativas que nos hacen sentir menos, cariño. Puede ser de repente una persona de tu entorno, puede ser tu pareja, puede ser la familia, puede ser tu jefe, tus compañeros de trabajo. Cariño, mi querido Géminis, ¿por qué dudas de que tú eres una persona especial, una persona divina, cariño? Si hay personas que a lo mejor de repente te hacen sentir menos, ese grupo de personas no debes tenerlo a tu costado, Géminis. Te guste o no te guste, esas personas, cariño, no te están dando lo que es tu valor. Y tú, mi querido Géminis, puedes llegar muy lejos. Yo te recomiendo, Géminis, haz esta práctica. Mírate en el espejo, cariño, y di: ¿qué me falta? Si soy preciosa, soy precioso, soy una persona inteligente. Y si no, cariño, mírate en el espejo y mírate cómo estás actualmente por esta situación. Y si tienes que llorar, llora, suelta. Pero luego, corazón, te me recargas de pila. Tú eres especial. Tú eres importante. No permitas que nada ni nadie, corazón, desvíe tu camino del éxito, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver por qué estás nervioso, por qué estás nerviosa, qué está pasando. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Por qué estás nervioso, nerviosa? ¿Qué está pasando? Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Te llega mucha información, puede ser chismes, comentarios, a lo mejor de repente una persona ha dicho algo que no te ha gustado, a lo mejor de repente tu intuición te está diciendo algo, pero está relacionado con la comunicación. Está relacionado también de repente con el qué dirán una persona. Porque mira, si tú te das cuenta, esta carta, cariño, representa un personaje que no da la cara.
Está con una capucha, cariño. Y aquí está lo que es el símbolo de la luna. Entonces, puede ser que hay una persona que habla a tus espaldas o una persona que no está siendo claro contigo. ¿Por qué? Porque este personaje está a la defensiva y aquí hay muchos pájaros, cariño. Los pájaros representan nerviosismo, problemas. Al fondo veo, corazón, que hay muchos edificios. A lo mejor de repente es una persona que tiene mundo, una persona que vive en una ciudad muy grande, una persona que a lo mejor, vamos a suponer, cariño, que tiene más educación que tú. Puede ser, ¿vale? Pero cariño, no es necesario que tú vayas a una universidad. Tú ya tienes lo que es la universidad de la vida, cariño, que es tu intuición, corazón. En eso nadie te va a ganar, mi querido Géminis. Siento que está relacionado con la comunicación. Siento que está relacionado con algo que no están siendo claros contigo. La carta del 5 de bastos, cariño, también está relacionado para muchos de vosotros con una competencia. A lo mejor de repente puede ser el trabajo, a lo mejor de repente hay una persona que quiere tener más que tú, también puede ser el caso, o que simplemente, cariño, hay personas que siempre están detrás de ti, a lo mejor acechando comentarios. Es como que me dan a entender también, Géminis, como que puede existir personas que quieren algo que es tuyo, algo que a ti te ha costado lograr. Tú ve tomando, porque mira, si tú te das cuenta, aquí hay una competencia. Tú estás en la cima, pero hay muchas personas que quieren de repente escalar. Hay muchas personas que quieren lograr o estar en el punto donde tú estás, Géminis. Entonces, ¿qué me hablan esto, Géminis? A ti te ha costado, corazón, sudor y lágrima, estar en el lugar donde tú estás. Pero hay muchas personas, cariño, que piensan que a lo mejor de repente tú tienes un árbol de euros o de dólares o de soles y que todas las cosas te llegan del cielo. Y estas personas, cariño, no te entienden. Estas personas tienen envidia sobre ti, mi querido Géminis. Entonces, ve tomando lo que mejor suene para ti. Por eso que estás nervioso, nerviosa. De repente dices, Richard, ¿por qué no se dan cuenta que todo lo que yo tengo es mi esfuerzo? ¿Por qué no se dan cuenta que yo quiero paz? Cariño, hay personas que nacen ya malos, malas, envidiosos, envidiosas por naturaleza, Géminis. Entonces, ni te compliques. Tú lo que tienes que hacer, cariño, empezar a hacer filtros, ¿vale? Continúa con tu proyecto, con tus sueños. Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué me quieren decir? Que Dios Universo me ayude. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Vas a conocer a un personaje, pero Géminis, solteros y solteras, si no estás preparado o preparada para ser madre o padre, te recomiendo que te cuides. Porque me dice, vas a conocer a una persona quizás que apenas conoces de unos días, de unas semanas, y muchos de vosotros, cariño, siento que a lo mejor van a ser madres o padres. Te recomiendo y te va a traer conflictos. Mira, solteros y solteras, te va a traer conflictos esta situación. Entonces, te recomiendo, Géminis, si no estás preparado o preparada para ser madre, para ser padre, me cuidas, porque siento que muchos de vosotros van a tener un disgusto o un susto. La carta también del 4 de pentáculos, cariño, y especialmente para aquellos que a lo mejor en estos momentos se están preparando, en estos momentos se están estudiando para futuro, porque siento que esta situación, cariño, te ata de manos. Cariño, vas a tener que renunciar posiblemente a tus sueños, a tus proyectos, a tus estudios. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad, que es la nueva criatura que va a llegar en el futuro. Entonces, guerra avisada no mata soldadito, Géminis. Si tú hay una persona que te gusta, la carne es débil, pues entonces, cariño, te me cuidas. Cuídate, corazón. De esa manera te vas a evitar muchos problemas, porque veo aquí que posiblemente vas a estar truncado o truncada en tus sueños. Entonces, siento que esto está relacionado para personas muy jóvenes, como también para personas que a lo mejor todavía pueden ser madres o padres, muchos de ustedes, ¿vale? Entonces, cuídate, por favor, mi querido Géminis. Siento que vas a tener un desliz y viene lo que viene, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, las características. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Para muchos de vosotros esta persona puede ser de elemento fuego, ¿vale? Esta persona también tranquilamente puede ver lo que es una
distancia entre vosotros. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio, natural o pintado. Puede haber una diferencia de hora también entre ustedes. Es una persona, cariño, que a lo mejor de repente en algún momento te ha ofrecido hacer un viaje o tú de repente quieres conocer a esta persona también. Porque veo lo que es una distancia, sí. Veo una distancia aquí. Te piensa, pero tampoco se mueve porque está sentado o está sentada este personaje. Elemento fuego. Piel blanca, los ojitos lo tiene un poco pequeño también. No quiere decir que sea asiático o asiática. Puede ser también, pero los ojitos lo tiene pequeño, mi querido Géminis. El otro mensaje, mi querido Géminis, otra vez elemento fuego. Entonces, Leo, Aries, Sagitario. Esa persona puede ser muy delgado, muy delgada. Puede ser muy trigueño o mulato, o está muy bronceado o bronceada, alto o alta. Es una persona que en estos momentos, Géminis, no te mira de frente. Entonces, o está incómodo por una situación, también puede ser el caso, o de repente este personaje, Géminis, puede ser que no es trigo limpio. Cariño, aparentemente parece que es buena persona, pero no es trigo limpio. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, este personaje, sus ojos, mi querido Géminis, no te mira directo, está mirando al costado y debajo. Y aquí este personaje ha tomado lo que es este basto de este cerco y lo ha destruido, cariño. Entonces, es una persona que piensa más en sí mismo. Le da igual las consecuencias que a lo mejor de repente puede traer, sus hechos, sus actos, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta también de la Reina de Espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire o puede ser cualquier otro elemento. Esta persona tiene que hacer viajes largos o a lo mejor tú me dices, Richard, acaba de hacer un viaje, pero este viaje como que no ha sido bueno. O de repente vosotros han tenido problemas con una persona por un viaje también. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, este personaje está a la defensiva, está pensando, tiene lo que es una espada, está montado o está encima de un carro, cariño, y está rodeado de nieve. Entonces, este personaje de repente no se pone en contacto contigo, se está portando como un poco indiferente, quizás para llamar tu atención. Se está portando muy frío. Piel blanca, cabello largo, puede ser negro, castaño, alguno de ellos o de ellas tienen canas. Puede ser también un cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay un carro, cariño, pero tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la fuerza, me vuelve a decir, puede ser también un Leo. Este personaje puede ser que tenga lo que es un tatuaje, lo que es en el brazo o antebrazo. Es una persona que actualmente, cariño, no está siendo claro con sus pensamientos, con sus decisiones o con la historia entre vosotros dos. Aparte de Leo, también puede ser que muchos de ustedes, Géminis, tienen algún tipo de problema o necesitan claridad con los hijos. Ellos de repente tienen lo que es un hijo o de repente vosotros tienen lo que es hijos en común. Mi querido Géminis, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, Géminis. Espero que te guste esta lectura, corazón. Apóyame con la lectura, suscríbete, comenta, comparte un like. Estamos en contacto. Gracias por tu apoyo, cariño.